Bien, estamos en el segundo día en el Hotel Meliá Avenida América, aquí en Madrid, el segundo día de esta 10ª edición del Congreso Internacional de Salud de Precisión. Hay que decir que la salud de precisión es un concepto que está en constante evolución, cada vez con mayor, digamos, aceleración. A medida que la tecnología avanza y se recopilan más datos, las posibilidades de personalización, en cuanto, por ejemplo, a la atención médica se refiere, van a continuar expandiéndose. Las áreas emergentes, algunas de ellas, como por ejemplo el microbioma, que estudia los microorganismos en nuestro cuerpo, y por supuesto la epigenética, que investiga cómo los factores ambientales afectan, de esto hablábamos el otro día, afectan la expresión genética, están ya comenzando a integrarse en el concepto de salud de precisión y al tiempo ofreciendo nuevas oportunidades para mejorar la salud y para mejorar el bienestar, que es en definitiva lo que se pretende. Vamos a hablar ahora con el doctor Daniel Muñoz Espín. ¿Qué tal, doctor? Hola, muy buenas, muchas gracias. El doctor Daniel Muñoz Espín, prácticamente hace pocos minutos que acaba de finalizar su ponencia, doctor. Sí, he estado aquí presentando en, claro. en este congreso del CESAP. Y yo he sido testigo de que desde el momento que has acabado tu ponencia hasta el instante ahora en el que estamos grabando, ya has recibido varias felicitaciones, ¿eh? Sí, bueno, está interaccionando con claro. todo el público. Yo añado la mía, porque ha sido gracias. Una ponencia realmente espectacular que vamos a intentar resumir en la medida de lo que se pueda, porque el tiempo es limitado. A ver, nos gustaría repetir la ponencia entera, pero esto no va a ser posible. Entonces hay que decir que el doctor Daniel Muñoz Espín es biólogo, es profesor asociado de la Universidad de Cambridge, además de codirector del programa de cáncer torácico del Cancer Research UK. Bueno, entiendo, claro, después de lo que hemos vivido, estás muy satisfecho, ¿no?, del resultado de tu ponencia, de cómo se ha acogido. Sí, además hay un ambiente excepcional, claro, con médicos, con también muchos attendants de las farmacéuticas, de empresas. Entonces, creo que es un ambiente muy enriquecedor. Claro. Además, permíteme, antes de entrar un poco más en materia, que precisamente en base al contenido, al contexto de tu ponencia, estás empezando a poner en marcha, digamos, un proyecto empresarial que tiene mucho que ver con lo que has explicado, ¿no? Sí, nosotros en la Universidad de Cambridge, yo pertenezco al departamento de oncología, sí, hacemos investigación fundamental en biología del cáncer y también sí, en enfermedades asociadas al envejecimiento, y con esto pues hacemos también una investigación que es muy multidisciplinar. Y a nivel preclínico intentamos desarrollar nuevas terapias y nuevas herramientas para la detección temprana de enfermedades. Claro.
Cuando hablas de investigación a nivel del cáncer, ¿hablas del cáncer en general o de un... Bueno, nosotros estamos más enfocados en el cáncer de pulmón, Ajá. pero nuestra investigación es adaptable a otros tipos de cáncer. También validamos nuestros resultados en otros tipos de cáncer. Muy bien. Bien, concepto de senescencia, que no es muy conocido fuera del ámbito médico, ¿no? Fuera del ámbito médico y clínico, pero me gustaría, porque esta entrevista también van a verla al margen de médicos, de especialistas, público en general, ¿no? ¿Qué significa senescencia? Bueno, la senescencia no es otra cosa que un proceso celular en el cual las células están dañadas de manera irreversible. ¿Cuáles son estas causas de daño? Pues puede ser cualquier tipo de causa, porque nosotros como seres humanos y de la misma manera nuestros tejidos están expuestos a factores medioambientales constantemente, todos los días. Estamos expuestos a fuentes de daño en el ADN, al estrés oxidativo, al estrés replicativo, a la contaminación, a infecciones por bacterias o por virus, a enfermedades, a fármacos también que originan toxicidades. Todo esto es inevitable. Todo esto es inevitable, no lo podemos... esto ocurre a diario. Entonces, llega un momento en el que ese daño la célula no lo puede reparar. Y entonces, como un mecanismo de defensa, entran en senescencia. Y este es un proceso por el cual bueno, está caracterizado por 4 puntos fundamentales. Las células, cuando entran en senescencia, son disfuncionales. No van a ser capaces de ejercer la función que previamente realizaban. Si es una célula transportadora de oxígeno en la sangre, un eritrocito, pues no va a ser capaz de hacer eso. Si es una célula... pues cualquier tipo, una neurona, no va a ser capaz de transportar las señales eléctricas y la información en el cerebro. Es decir, perdona, pierden su funcionalidad, pero de forma progresiva. Sí, bueno, esto es un proceso que ocurre de manera progresiva, porque implica que haya una serie de adaptaciones en la célula y se adapten todos los programas epigenéticos y los programas transcripcionales. Entonces, cuando este proceso se implementa totalmente, la célula va a ser disfuncional, la célula va a entrar en una parada del ciclo celular permanente, ya no va a ser capaz de dividirse y de replicar su ADN, y esto es un mecanismo de defensa porque así la célula no expande ese daño. Lo que me llama la atención, ahora continuamos, es lo que has dicho antes, que esto, es decir, el proceso de senescencia, si no he entendido mal, no deja de ser una autodefensa. Sí, es un proceso, efectivamente, que se originó a nivel evolutivo como una respuesta adaptativa al daño. Bien. Entonces, de la misma manera que existen otros procesos como la apoptosis, que es un suicidio celular, para no expandir el daño, cuando una célula está dañada, pues la senescencia es otro mecanismo. Pero que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Apoptosis y senescencia son conceptos diferentes. No, porque estas células están vivas. Claro. Y una diferencia fundamental con la apoptosis, que era otra de las características que quería subrayar ahora mismo, es que son altamente proinflamatorias. Estas células secretan múltiples factores, como pueden ser citoquinas, quimoquinas, factores de crecimiento, proteasas, que van a modular el microambiente y que van a tener un efecto en las células que hay alrededor de las células senescentes. Entonces esto es una característica muy importante. Se llama SASP, de Senescence Associated Secretory Phenotype. Muy bien. Y la cuarta característica, que es también muy importante de las células senescentes, es que son muy resistentes a la apoptosis, a la muerte celular. Entonces, esto implica... Esto crea un conflicto. Crea un conflicto, sí, porque si nosotros intentamos manipular este proceso de manera terapéutica, vamos a tener que diseñar estrategias específicas que promuevan la muerte de estas células. Y es complicado porque son muy resistentes a la muerte celular. ¿Y todo este proceso cómo afecta o cómo actúa o cómo se relaciona precisamente
en relación a diversas enfermedades de nuestro proceso biológico natural de envejecimiento? Bueno, a medida que envejecemos, como no podemos evitar este daño ambiental al que estamos expuestos a diario, pues vamos acumulando de una manera muy lenta, pero constante, células senescentes en todos nuestros tejidos. Las acumulamos en la sangre, las acumulamos en el pulmón, en el hígado, en el riñón, en la piel, en todos nuestros tejidos. Esto se sabe que ocurre por estudios en ratones, también en primates y en tejidos, con muestras de pacientes, en tejidos humanos. Entonces, estas células, cuando se acumulan en los tejidos y se llega a un cierto nivel de acumulación, a un cierto porcentaje de estas células, lo que van a ocasionar es, si no se eliminan por el sistema inmune, lo que van a ocasionar es una inflamación crónica, porque secretan todos estos factores, quimoquinas, citoquinas, proteasas, y van a remodelar el tejido de una manera que se pierde la homeostasis. Entonces, eso lo que genera en definitiva es una disfunción del tejido en algún momento, y esa disfunción en la capacidad estructural y funcional del tejido va a promover el desarrollo de enfermedades asociadas a ese envejecimiento prematuro del tejido. Claro, por tanto, la inflamación y el envejecimiento son conceptos que van ligados. Estrechamente ligados. Porque claro, sería ideal, entiendo que ahora quizá no estamos a este nivel, poder revertir el proceso de inflamación, pero hasta hoy no se ha conseguido esto. Bueno, ahora yo creo que se están desarrollando muchos abordajes terapéuticos para poder manipular los procesos de inflamación, la senescencia y, en consecuencia, todos los procesos que hacen que un tejido envejezca prematuramente y desarrolle una enfermedad. Si es el pulmón, pues puede ser, por ejemplo, una fibrosis. Si este tipo de células y este tipo de inflamación se acumulan en el cerebro, se puede desarrollar Alzheimer o Parkinson, o si es la sangre, enfermedades cardiovasculares, enfermedades de corazón, arteriosclerosis, diabetes, sarcopenia, depende todo del tejido donde se acumulan estas células. Claro, hay que matizar que cuando hablamos de inflamación nos referimos siempre a inflamación celular, ¿no? Sí, bueno, es una inflamación que se genera por células que de una manera masiva secretan todos estos factores que además no solo afectan al microambiente de esas células en el tejido, sino que además se van a distribuir por la sangre a otros órganos y van a tener un efecto periférico en otros órganos, con lo cual el efecto puede ser... es una onda expansiva. Una onda expansiva, y eso a día de hoy no se puede... El aleteo de una mariposa, que al final genera una tormenta perfecta que nos predispone al envejecimiento y a las enfermedades. Sí, y la ciencia a día de hoy no ha conseguido modular o detener incluso esta onda expansiva a la que nos referimos, ¿no? Efectivamente, y esto también ocurre porque el envejecimiento es un proceso que es multifactorial. Y entonces la senescencia es una de las señas de identidad del envejecimiento y de todas estas enfermedades, incluidas el cáncer. Pero no es el único. Hay muchas otras señas de identidad, que puede ser la inestabilidad genómica, la disfunción mitocondrial, la pérdida de la intercomunicación celular, el hecho de que las células madres en un momento dado pierdan la capacidad regenerativa. Hay muchos factores que predisponen al envejecimiento, pero lo importante de la senescencia es que recapitula muchos de esos factores. Es la consecuencia de muchos de estos factores. Por ejemplo, los que he mencionado, la disfunción mitocondrial, la inestabilidad genómica, la inflamación, genera senescencia. Y todo esto hace que, si intentamos terapéuticamente eliminar estas células, podamos además revertir afectar otros factores que también predisponen al envejecimiento y a las enfermedades. Claro, es lo que antes apuntábamos. Este proceso de senescencia es muy complejo, está clarísimo, eso ya lo hemos comprobado, pero quería preguntar, ¿a qué diferentes niveles afecta en función del tejido donde se acumulen estas células?
Bueno, esto es algo que es la senescencia. Nosotros como seres humanos nos gusta generalizar y simplificar. Usamos palabras simples para definir procesos que son muy complicados, que a nivel molecular son cientos y miles de patrones moleculares. Por eso usamos la palabra cáncer. Pero esto estaría un poco en contraposición precisamente con el concepto de salud de precisión, porque la precisión busca precisamente localizar el foco. Efectivamente, lo que intentamos es caracterizar todos estos factores contextuales para poder desarrollar estos abordajes terapéuticos, y cómo un tipo de célula senescente particular, por ejemplo, de un tejido puede promover una patología. Entonces necesitamos una caracterización tanto mecanística como funcional muy detallada de las células, a nivel de sus daños en el ADN, de cuáles son los factores que promueven las cascadas de señalización o sus adaptaciones a nivel epigenético y a nivel de expresión de genes, cuáles son los biomarcadores de estas células, si queremos realmente manipularlas y desarrollar procesos terapéuticos. Bueno, pues a nivel de investigación realmente estamos, entiendo, todavía un poco lejos, ¿no?, de conseguir modular todos estos... Bueno, pero se han dado los primeros pasos que han sido muy importantes a nivel preclínico. Las terapias senoterapéuticas o el desarrollo más en particular de senolíticos, que son fármacos que eliminan las células senescentes, lleva como unos 10 años de desarrollo en modelos preclínicos. Claro, pero es que 10 años, ya sé que en investigación 10 son años es muy poco tiempo. Muy poco. Aunque creamos que es muchísimo tiempo, es poquísimo, ¿no? Pero han tenido un éxito espectacular a nivel preclínico, sobre todo con modelos de ratón. ¿Y qué expectativas crees que tenemos para que, siguiendo el orden preclínico establecido, que podamos tener ya, digamos, hechos clínicos consumados? Sí. A nivel preclínico, como decía, el éxito ha sido espectacular, porque todas estas enfermedades asociadas al envejecimiento, neurológicas, cardiovasculares, fibrosis, diabetes, sarcopenia, cáncer, si eliminamos las células senescentes, vemos que hay una mejoría terapéutica y que incluso se revierten, muchas de ellas, incluso enfermedades incurables, como la fibrosis pulmonar. Por lo tanto, estos primeros fármacos se han trasladado a los trials con seres humanos, los early phase trials, y están ahora mismo en ese momento. Lo que se está detectando en estos ensayos clínicos es que hay toxicidades, como con cualquier otro fármaco, y eso ocurre porque tenemos que caracterizar mejor biomarcadores de células senescentes que nos permitan desarrollar fármacos más eficientes y evitar toxicidades. Es donde estamos ahora mismo. Sí, claro, porque el abordaje o la manipulación, digamos, farmacológica de la senescencia, tú lo has comentado, también implica efectos secundarios que quizá algunos de ellos todavía no se conocen. Sí, efectivamente. Esto es un problema. Y esto es lo que se está viendo ahora en seres humanos, en estos primeros ensayos clínicos. Ya hay ensayos clínicos con seres humanos. Sí. Es un paso importante. Con los primeros senolíticos. Sí. Entonces, los resultados son prometedores, por ejemplo, en el caso del cáncer, pero tenemos que evitar estas toxicidades para poderlos implementar en la clínica y aprobarlos finalmente. En nuestro laboratorio, por ejemplo, nosotros hemos visto en modelos de ratón preclínicos que la senescencia es muy importante porque promueve, cuando se acumulan las células senescentes en el pulmón, en concreto células inmunes de macrófagos senescentes, promueven la formación del cáncer de pulmón. Entonces, estas células se acumulan en mayor medida en pacientes o en seres humanos con una edad que son... porque durante el envejecimiento se acumulan, los hemos visto también en modelos de ratón, y además en fumadores.
El humo es un daño que se ejerce permanentemente en el pulmón y va a promover que se acumulen estas células. Sobre todo si hablamos de cáncer de pulmón y tabaco, evidentemente. Claro. Entonces, el tabaco, por ejemplo, va a promover mutaciones y va a promover que se activen oncogenes que transformen células normales en células cancerosas. Claro. Pero aparte hay un microambiente de células senescentes alrededor dañadas que están secretando factores inflamatorios que promueven ese proceso y que forman esta perfecta tormenta para que se inicie el cáncer. Entonces, esa senescencia a nivel pulmonar, a nivel global, un poco el objetivo, entre otros, sería eliminarlas. Eliminarlas. Que no cumplan esa función, digamos... protumoral. Sí, protumoral, y que interfiere de alguna forma... Claro, en la homeostasis del tejido y en la función del tejido. Claro. Ese es el objetivo. Y una forma, nosotros hemos visto que cuando eliminamos esas células, la iniciación y la progresión de los tumores baja dramáticamente en modelos experimentales. Hay muchas más preguntas, pero tampoco tenemos mucho más tiempo. Me gustaría que explicaras brevemente, hablando de la senescencia, qué relación tiene toda esta fase de investigación, si es que tiene alguna, senescencia respecto a inmunología. Bueno, ¿hay algo que ver? Totalmente, porque las células senescentes se acumulan cuando el sistema inmune no es capaz de eliminarlas. Entonces aquí hay dos abordajes que son importantes. Una es porque, como comentaba antes, cuando hay un daño permanente que no podemos siempre evitar. Hay otros casos en los que podemos evitar, por ejemplo, la ingesta de alcohol o el tabaco. Claro. Ese daño permanente lo podemos evitar. Sí, sin duda. Pero ese daño permanente va a ocasionar que estas células se acumulen, por un lado, pero por otro lado está el sistema inmune. Si tenemos un sistema inmune que está envejecido, que está exhausto, o que hay procesos que comprometen su funcionalidad, no van a ser capaces de eliminar estas células. Con lo cual vamos a acumular mayor porcentaje de células senescentes que ocasionan más inflamación, pero una inflamación que no es funcional, que es perjudicial y la emergencia de enfermedades. Además de todo esto, las células del sistema inmune también sabemos que con el envejecimiento entran en senescencia. Claro, pierden su potencia. Sí, claro. Y cuando esto ocurre, secretan factores que no tendrían que secretar de una manera desregulada. Claro. Y esto hace que se contribuye además a que el sistema inmune esté exhausto y no ejerza su función de protegernos. Bueno, realmente es un tema muy complejo, como hemos dicho, pero también, doctor, muy esperanzador, porque aunque estamos en la fase inicial, pero esto abre expectativas de futuro increíbles. Abre unas expectativas muy prometedoras, porque estamos por primera vez posicionados en una situación en la que podemos empezar a manipular y a desarrollar terapias para algunas patologías que no tenían cura o que no tienen cura hasta ahora. Claro. Distintos tipos de cáncer, fibrosis, patologías neurodegenerativas, pero además de todo esto, para promover un envejecimiento saludable y incluso alargar nuestra esperanza de vida. Entonces, por primera vez estamos posicionados en un momento en el que podemos manipular estos procesos mediante el conocimiento mecanístico de la senescencia y otros procesos celulares y el desarrollo de nuevos fármacos. Claro, alargar nuestra esperanza de vida, pero con mejor calidad de vida. Ese es el mayor objetivo. Para despedirnos, doctor Muñoz Espín, decíamos hace un momento que, claro, en esta fase preclínica hablamos de 10 años, que es muy poco tiempo. Vamos a despedirnos con una pregunta, vamos a pedirte que te aventures a hacer un vaticinio, entre comillas, en vista a tu criterio profesional, a tu propia experiencia y a cómo se está desarrollando toda esta fase preclínica. ¿Te aventuras a decir cuándo crees que toda esta fase experimental podría, hablamos en circunstancial, podría aplicarse en la práctica clínica? ¿Te atreves a dar un...? Yo creo que en los próximos 10 años tendremos fármacos que se apliquen en el campo de la senescencia para modular este proceso
y para tener una eficacia terapéutica en algunas enfermedades. 10 años sigue siendo... El envejecimiento. Claro. Enfermedades como el cáncer o enfermedades cardiovasculares, por poner un ejemplo. Creo que a un poco más de largo plazo, porque ahora hay muchísimas terapias experimentales para tener un impacto en el envejecimiento. Claro. Alrededor de mediados de siglo, creo que podríamos haber desarrollado un cóctel o un arsenal de fármacos que realmente tengan una aplicación muy extensa en enfermedades asociadas al envejecimiento, que mejoren este envejecimiento de una manera saludable y que se prevea, se puedan prevenir enfermedades y alargar nuestra vida saludable. Pues lo que decía, 10 años, insisto, es un periodo, según cómo se mire, largo, pero en este caso creo que vale la pena. 10 años es un periodo de vida corto. Para las primeras senoterapias, claro, yo sí lo esperaría. Es un periodo de tiempo relativamente corto para que podamos, digamos, disfrutar o los pacientes de estos nuevos abordajes. Disfrutar, beneficiarnos, quizás sería la palabra, de esos avances. Pues ha sido un placer, doctor, muy amable. Repito, muchas felicidades y muchos éxitos en este proceso. Pues muchísimas gracias y también de investigación. A los organizadores de SESAP por esta oportunidad. Pues eso, el doctor Daniel Muñoz Espín, como antes decía, es biólogo, profesor asociado de la Universidad de Cambridge, además de codirector del programa de cáncer torácico Research UK. Repito, gracias, muy amable. Gracias.